Vamos a deducir la fórmula de valor actual para anualidades, ¿verdad? Entonces, lo primero es que vamos a intentar ubicar en una línea de tiempo una operación de anualidades. Que una anualidad es una transacción de pagos iguales en intervalos de tiempo iguales. Entonces, primero, la línea de tiempo, pues ya sabemos que esta funciona, eh, bueno, vamos ubicando unidades de tiempo, pero aquí la vamos a hacer de manera general. Entonces, después del 6 me voy a saltar porque queremos una fórmula que funcione para n intervalos. Entonces, si este es el intervalo n, este es el n-1 y el anterior es el n-2. Esos pagos iguales en intervalos de tiempo iguales se denominan renta y en anualidad se identifican con la letra R. Como lo que vamos a deducir es la fórmula del valor actual para anualidades vencidas, que la anualidad vencida es un tipo de anualidad en el que los pagos se están haciendo al final de un periodo. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir que se va a realizar un pago por este primer periodo. El pago se realiza por un periodo de tiempo y no en un punto, no por un punto del tiempo. Entonces, vamos a cambiar color porque ese casi no se ve. Entonces, si estamos encontrando o estamos haciendo el pago de este intervalo de tiempo por ese intervalo, si lo realizamos al principio, o sea, aquí la anualidad sería anticipada, porque estamos haciendo el pago antes de que pase el periodo de tiempo. Pero si lo hacemos aquí al final, entonces sería vencida. Por ese motivo vamos a ubicar la renta aquí al final del periodo. Esta sería la renta del segundo periodo, la renta del tercer periodo, la renta del cuarto periodo, la renta del quinto periodo y sucesivamente. Sabemos que todas estas rentas son iguales. Ahora, como lo que necesitamos encontrar es el valor actual de cualquier cantidad a interés compuesto, recordemos que tiene que estar antes en el tiempo. Y como la anualidad es una operación de pagos iguales, intervalos de tiempo iguales, pues necesitamos saber el valor de todos esos pagos antes de que se estén pagando o antes de que haya transcurrido tiempo por el cual se están generando intereses. Y el punto en el que se están, de donde se inició la operación y donde no hay intereses generados todavía es el cero, ¿verdad? Porque aquí arranca toda la operación. Del cero en adelante, pues cada periodo de tiempo que ocurra, pues significa que se van generando intereses. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar el valor actual de todas esas rentas. El valor actual significa que esta renta la vamos a traer para acá, que esta renta viene para acá, porque el principio que rige cualquier tipo de análisis utilizando líneas de tiempo son las ecuaciones de valores equivalentes. Entonces lo que vamos a encontrar es la equivalencia en el tiempo de todas estas rentas. Aquí tienen un poquito de paciencia que tengo que hacer todos estos flujos, toditos hasta el cero. Ahí está. ¿Cuántos flujos son? Pues son n, ¿verdad? Recordemos que ese n puede ser cualquier cantidad y lo vamos a hacer de manera general. Todas esas rentas van a ser equivalentes a el valor actual. Pero el valor actual de momento no lo conocemos y vamos a llamarle X. X por familiaridad, como se trabajan usualmente en la ecuación de valores equivalentes, pero puede ser la A directamente de valor actual. Como esto es una ecuación de valores equivalentes, entonces tenemos que plantear esa equivalencia, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esta X va a ser equivalente a todos esos flujos que tenemos. Y vamos a empezar a analizar esto. Vamos con el primero. A ver si tengo la herramienta, sí. Vamos con la primera renta. La primera renta es este flujo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, no hemos plasmado ninguna tasa de interés, pero sabemos que esto va a interés compuesto y estamos hablando de manera general, entonces la tasa de interés
es I. Y ya sabemos que esa I tiene que estar lista, ¿verdad? Como toda tasa de interés compuesto, el periodo de capitalización debe coincidir con el tipo de interés. Entonces vamos a suponer que esa tasa ya está lista. Por lo tanto, bueno, también vamos a recordar que la fórmula del capital, que es del valor actual de anualidades, perdón, de interés compuesto, es monto, factor de uno más la tasa de interés elevado a la menos n. Entonces, en este caso, el monto, el que estamos trasladando, es la renta, ¿verdad? Como lleva flujo hacia la izquierda, el valor actual, por lo tanto, es uno más la tasa de interés elevado a la menos n. Pero ¿cuánto ha transcurrido desde cero hasta la primera renta? Pues ha transcurrido un periodo, por lo tanto, a la menos 1. Y vamos con el siguiente. El siguiente flujo pues, sería la renta, factor de uno más la tasa de interés elevado a la menos 2, porque son dos periodos. Y yo creo que ya entendimos cómo va la lógica, ¿verdad? El siguiente va a ser la renta factor de uno más la tasa de interés elevado a la menos 3. Y luego va a seguir el siguiente a la menos 4 y el siguiente a la menos 5 y así sucesivamente, todos estos flujos hasta que lleguemos a estos últimos. Y estos últimos, bueno, vamos a hacer el de estos dos. Primero este flujo, entonces esto será la renta factor de uno más i elevado a la menos, recordemos es negativo por la fórmula, ¿verdad? Y luego va el cantidad de plazos que han transcurrido, pero aquí han transcurrido n menos un plazos. ¿Por qué n menos 1? Recordemos que esos plazos coinciden con el número que está aquí. 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, han transcurrido n menos 1 plazos y este está identificado con este n menos 1. Por eso es menos n menos 1, la cantidad de meses que han transcurrido, de meses o de periodos. Y el siguiente es la renta, factor de uno más la tasa de interés elevado a la menos n. Esto que tenemos aquí es el planteamiento de la ecuación de valores equivalentes para toda esta operación de anualidad. Ahora, aquí tenemos un detalle, ¿verdad? Porque tal vez vamos a hacer un cambio de variable para que se facilite un poco más la comprensión, o tal vez un recordatorio de cómo va la parte de las sumas, porque aquí vemos que para empezar todos llevan R, ¿verdad? Todos llevan R y por ahí lo que nos queda es una suma, pero vamos primero a sacar factor común esa R. Como todos llevan R, y quizás vamos a introducir sí, un cambio de variable. Vamos a llamarle vamos a llamarle B mejor, B a uno más I. Así no estamos escribiendo ese paréntesis de uno más I, uno más I. En vez de uno más I vamos a escribir B. Entonces esto va a ser la renta, factor común. La renta está en todas, ¿verdad? Entonces la vamos a sacar. Si observamos la renta, todas estas rentas están en común. Entonces lo vamos a sacar y solamente nos va a quedar el paréntesis. Entonces aquí en el primer paréntesis nos quedaría uno más I a la menos uno, ¿verdad? Pero como estamos haciendo este cambio de variable y en vez de uno más I, no vamos a escribir 1 más I, sino que vamos a escribir B. Entonces nos va a quedar B a la menos uno. Entonces les explico esto para poderlo cambiar. Entonces esto va a ser B a la menos uno más B a la menos 2 más B a la menos 3. Incluso creo que pudimos haber hecho, quizás para facilitarles un poco más, vamos a hacer este cambio de variable un poquito más sofisticado. Vamos a recordar una propiedad de los números reales que dice que si tenemos a elevado a la n y este elevado a la m, esto es a elevado a la n por m, ¿verdad? Y cuando tenemos una potencia elevado a un exponente,
se multiplican los exponentes. Entonces, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, en el primer caso, b, si fuera esto, 1 más i, bueno, voy a escribirlo así en este ejemplo, 1 más i elevado a la menos 2, es como que tenga 1 más i elevado a la menos 1 por 2, ¿verdad? Para separar el signo, para separar ese signo menos 1. Entonces y esto que tenemos aquí, lo reemplazo por otra letra, y le llamamos b. Entonces, ese b, ya todo esto que acabo de marcar, ya no lo voy a escribir. En vez de todo esto, voy a escribir b. ¿Y qué es lo único que no está como parte de b? El 2. Entonces, este 1 más i a la menos 2 lo puedo escribir como b al cuadrado. Entonces, empleando esto, voy a separarlo esto por acá para aquí, por si necesitamos recordarlo. Vamos a hacer mejor el cambio de variable como 1 más i elevado a la menos 1. Como ya está a la menos 1, significa que solo vamos a estar escribiendo el resto del- de la expresión, que sería el mismo exponente, pero ya positivo. Entonces, nos va a quedar la renta, que es el factor común que hicimos, y luego 1 más i a la menos 1, eso es b. Y el siguiente, la renta, ya no lo vamos a escribir porque ya la sacamos como factor común. Luego, la renta por 1 más i a la menos 2, ya vimos que 1 más i a la menos 2 nos va a quedar como b al cuadrado. Entonces, esto va a ser b al cuadrado. El siguiente es la renta, ya no la escribimos porque la sacamos, y nos queda 1 más i elevado a la menos 3, ¿verdad? Entonces, por la misma idea, voy a recordar cómo era esta idea de aquí en adelante lo vamos a hacer ya directo, pero si fuera la menos 3, entonces esto es como que tenga 1 más i a la menos 1 por 3, ¿verdad? Y este 1 más i a la menos 1 que tenemos, esto es b. Entonces solo nos queda el cubo. Por eso es que en vez de 1 más i a la menos 3, vamos a escribir b al cubo y así sucesivamente. Entonces en este caso, vamos por el tercero, va a ser b al cubo. Y aquí llegamos ya a los puntos suspensivos. Llegamos al siguiente, que será b. Recordemos que siempre va a quedar sin el signo menos, ¿verdad? B a la n menos 1. Y el último va a ser b elevado a la menos b elevado a la n. Entonces tenemos esta parte. Ahora, el problema que tenemos es cómo hacer esta suma. Esa suma. Y aquí vamos a hacer un pequeñito paréntesis y vamos a trabajar esto por separado. Vamos a llamar S a esa suma. B más B cuadrado más B al cubo más B a la cuarta, ¿verdad? Todos los que siguen. Más, y aquí voy a escribir un par más. B a la n menos 2 más B a la n menos 1 más B a la n. Esa suma es la que tenemos que encontrar. Entonces, vamos a hacer aquí un truquito matemático, que es que vamos a multiplicar toda esta expresión por otra b. Si multiplicamos esa ecuación por b, entonces en el lado izquierdo nos va a quedar s por b. Y en el lado derecho, bueno, aquí les voy a recordar la propiedad de los números reales, que dice que a la n por a a la m, o sea, el producto de potencias de la misma base, se coloca la misma base y se suman los exponentes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, b cuadrado y lo multiplico por b, entonces b tiene exponente 1. Esto es b a la 2 más 1, 3. Entonces, lo que hace prácticamente cuando cada una de estas potencias que tenemos aquí
la multiplicamos por b, lo que vamos a hacer prácticamente es sumarle 1 al exponente. Entonces voy a dejar esto por acá pequeño también para que sirva como apunte, como recordatorio. Y como vamos a multiplicar todo por b, entonces vamos a sumar 1 a cada exponente, ¿verdad? Entonces este va a ser b cuadrado. Eh, Fíjense que es b cuadrado, ¿verdad? Creo que voy a estar subrayando y ordenándolos de una vez. Vamos a multiplicar por b este b por b cuadrado, pero lo voy a escribir aquí estratégicamente. El siguiente es b por b cuadrado. B por b cuadrado es b al cubo. El siguiente es b por b al cubo, que es este. B por b al cubo es b a la cuarta. El siguiente va a ser b por b a la cuarta, que va a ser b a la quinta, ¿verdad? Y sucesivamente, pero vamos a escribir puntos suspensivos. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, b por b a la n menos 2, esto va a ser b, y aquí voy a hacerlo parte también, para que no nos quede mucho proceso en el lado izquierdo, b a la n menos 2 por b, esto es b a la n menos 2, como el exponente era 1, más 1, ¿verdad? Entonces esto es b, y aquí si vemos, siempre nos queda la n, y menos 2 más 1 es menos 1. Entonces nos queda b elevado a la n menos 1. Como se incrementa, ¿verdad? Entonces evidentemente, si incrementamos n menos 2 en 1, va a ser n menos 1. Ahora, si aquí incrementamos eh, n menos 1 en 1, nos va a quedar n, ¿verdad? Bueno, aquí estratégicamente les había dicho que esto lo estaba escribiendo así, ¿verdad? B a la n menos 1 multiplicando por el b a la n menos 2. Ahora vamos por el b a la n menos 1. Y lo que les mencionaba, si a n menos 1 le sumamos 1, n menos 1 más 1, solamente va a quedar b a la n. Y finalmente llegamos al último, que es b por b a la n, como le sumamos 1, va a ser b a la n más 1. Ahora, estas dos expresiones que tenemos, las vamos a restar. Vamos a restar la primera, a la primera le vamos a restar la segunda. Entonces, si la restamos, nos va a quedar en el lado izquierdo S menos SB. Esto va a ser igual. Ahora vamos a ir restando uno por uno. Si observamos, la B no hay con quién restarla, porque no hay otra B igual, entonces tiene que quedar la B. Pero aquí es donde viene la magia de esto, porque voy a utilizar rojo para hacer este proceso, que no es rojo, ¿verdad? B cuadrado menos B cuadrado se eliminan porque es una resta. B cuadrado menos B cuadrado es cero. B al cubo menos B al cubo, cero. B a la cuarta menos B a la cuarta, cero. Y así sucesivamente todos se van eliminando. Si se fijan, este se va a eliminar con este. Aquí empiezo al revés. Este con este. Y así sucesivamente. Aquí en el camino también hay una pareja con la que se va a eliminar. Pero el último, este que tenemos aquí, ese no queda para eliminarlo con ninguno. Entonces la pareja que tenemos aquí arriba es cero, quizás cero menos n más menos b a la n más 1. Entonces esto nos va a quedar b menos b a la n más 1. Aquí este procedimiento que estamos haciendo en azul, esto último, es de hecho un procedimiento bastante usual en matemática y es un resultado que podríamos haber solo traído la fórmula, pero pues me gusta más que hagamos todo el análisis. Aquí en esto, pues, si observamos, estos dos tienen S, vamos a sacar factor común S, S, factor común,
y nos queda 1 menos b. Y en el lado derecho nos quedó b menos b a la n más 1. Y aquí, como nosotros lo que necesitamos es esta suma, ¿verdad? Recordemos, lo que andamos buscando es la suma de todos estos. Y esa suma está representada por esta letra S. Entonces, esta letra S es la que andamos buscando. Entonces, para despejar, simplemente nos va a quedar S, en el lado derecho, b menos b a la n más 1. Y el paréntesis que estaba acompañando la S, pues como está multiplicando, pasa a dividir 1 menos b. Esto que tenemos aquí es la suma. Ah, ya encontramos la suma. Y bueno, vamos a regresar para qué queríamos todo esto. Y nos vamos a regresar para ubicarnos hasta donde veníamos con el procedimiento. Recordemos que el análisis que traemos es de la línea de tiempo, es lo que está con negro, ¿verdad? Es esto. Recordarles también que esta suma que sacamos por separado era para encontrar esta parte de aquí. Entonces vamos a dejar este procedimiento, vale que aquí lo puedo mover, ¿verdad? Vamos a moverlo hacia abajo para que quede como esto, como un procedimiento auxiliar. Y nosotros, pues, ahora nos vamos a poder concentrar en lo que teníamos. Voy a moverlo de nuevo porque me fui muy hacia abajo. Ok, esto que tenemos aquí, ahora nosotros ya sabemos que es renta y toda esa suma la podemos resumir con esta fórmula, que esta sí la voy a copiar. Esa suma la vamos a reemplazar por esta expresión. Y todo esto, lo reemplazamos por b y todo, pues precisamente para poder manejar más fácil esa suma, pero ahora ya la manejamos. Ahora que ya la manejamos, vamos como para atrás. Vamos a hacer de nuevo la sustitución que hicimos. La sustitución que habíamos hecho era que b era 1 más i elevado a la menos 1. Entonces, en vez de cada b de estos, vamos a escribir 1 más i elevado a la menos 1. Entonces, aquí vamos a escribir esto, la renta, escribir corchetes para no tener tanto lío. B es 1 más i elevado a la menos 1, menos bueno, en vez de b es 1 más i elevado a la menos 1, elevado a la n más 1, ¿verdad? Entonces, esto nos va a quedar elevado a la n más 1 sobre 1 menos b, pero b es 1 más i elevado a la menos 1. Ahora nuestro trabajo es simplificar esto que tenemos aquí. Entonces, esa simplificación también la voy a hacer aparte, ¿verdad? Recordemos que nuestro trabajo aquí es simplificar, que es aplicar lo que sabemos de álgebra para poder eh, escribir esto de una forma más simple. Esa simplificación la vamos a hacer aquí aparte y vamos a empezar a ver qué se puede hacer en cada uno. Recordemos que si tenemos a la menos 1 en álgebra, esto es 1 sobre a. Esta es una de las propiedades, entonces podemos hacer eso, pero antes vamos a desarrollar esto, porque aquí lo que tenemos es a la n, ya les había explicado esta, que es el producto, una potencia elevado a una potencia, esto es a elevado a la n por m, a elevado a la n por m, entonces aquí se multiplica también, ¿verdad? Entonces nos va a quedar esto como la renta, factor de, voy primero a desarrollar la parte que sombré en amarillo antes de hacer otro cambio, ¿verdad? Entonces esto es 1 más i y aquí lo voy a hacer por separado. Lo que tenemos es el producto de menos 1
por n más 1. Menos 1 por n más 1 es menos 1 por n es menos n, y menos 1 por eh, n más 1 podría ser menos 1, ¿verdad? Pero por como queremos aplicar esta propiedad, esto es lo que tradicionalmente haríamos. Como queremos aplicar esta propiedad, entonces solo lo vamos a dejar así. Menos 1 por n más 1 lo vamos a dejar así, menos n más 1. Prácticamente lo que estamos haciendo es poniéndole signo menos, menos n más 1. Todo esto sobre 1 menos 1 más i elevado a la menos 1. Todo eso que tenemos, ahora vamos a aplicar esta propiedad que habíamos mencionado. Todo lo que tiene exponente negativo lo vamos a escribir como una fracción. Entonces esto sí se nos va a hacer un poquito grande, ¿verdad? Esto va a ser la renta y voy a escribir primero la línea para ubicarnos. Esto nos va a quedar el primero, el 1 más i elevado a la menos 1 es 1 sobre 1 más i elevado, bueno, ya quedaría solo 1 más i, ¿verdad? Menos este otro también pasa a convertirse en fracción porque el exponente es negativo. Nos va a quedar 1 más i, pero elevado a la n más 1. El mismo exponente, pero ya positivo porque lo convertimos en fracción. Y aquí nos queda 1 menos, y aquí también tenemos que hacer esto, 1 sobre 1 más i. Y ahora esta expresión es la que tenemos que simplificar. En ambos nos ha quedado una resta, ¿verdad? Aquí este nos quedó un 1 solito. Ya sabemos que a veces para restar fracciones es mejor escribirle 1 sobre 1 para poder aplicar la regla. ¿Cómo se restan las fracciones? Si tenemos a sobre b menos c sobre d, la regla es a por d menos b por c sobre b por d. O lo que es lo mismo, la mariposa que le mencionan a veces, ¿verdad? A por d menos b por c sobre b por d. Entonces, eso vamos a hacer aquí, en cada caso. Entonces, esto va a ser igual a la renta. Nuevamente, necesitamos un corchete grande porque la expresión va a ser grande. Entonces, vamos a hacer la resta, ¿verdad? Entonces, primero la resta de esta forma. 1 por 1 más i menos el producto de 1 más i por 1. Entonces, 1 por 1 más i solamente es 1 más i elevado a la n más 1, ¿verdad? Menos 1 más i por 1 es 1 más i sobre el producto de estas dos, que es 1 más i por 1 más i elevado a la n más 1. Entonces nos va a quedar, esto lo vamos a hacer aparte, ¿verdad? Bueno, quizás no es necesario, porque 1 más i, recordemos que si tengo a la n por a la m, lo que hacemos es sumar los exponentes, ¿verdad? Entonces, si aquí tengo 1 más i que tiene exponente 1 y el otro tiene exponente n más 1, pues esto nos va a quedar n más 2. Entonces esto es 1 más i elevado a la n más 2. Hacemos el mismo procedimiento aquí en el denominador y nos queda 1 por 1 más i es 1 más i menos 1 por 1 es 1 sobre 1 por 1 más i es 1 más i. Vamos con la siguiente parte. Ahora tenemos que buscar a simplificar esto. Vamos a hacer la simplificación primero por partes quizás.
vamos a sacar la parte del denominador, que es lo que podemos simplificar más fácil, 1 más i menos 1 sobre 1 más i, ¿verdad? Aquí lo único que vamos a hacer es que 1 menos 1, 0, ¿verdad? Entonces esto solo nos va a quedar i sobre 1 más i. Entonces todo esto nos va a quedar igual. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a copiar, porque lo único que vamos a operar es la parte del denominador, que es lo único que sí se puede simplificar. Y en vez de este resultado voy a escribir la simplificación, que es i sobre 1 más i. Ahora aquí vamos a continuar, ¿verdad? Porque aquí tenemos una división de una división de fracciones, porque la parte del numerador es una fracción que es una resta compleja que ya no se puede simplificar. Entonces vamos a recordar aquí también la propiedad, cómo va la división de fracciones. Cuando tenemos a sobre b sobre c sobre d, esto es extremo por extremo, medio por medio. Entonces esto va a ser a por d sobre b por c. Entonces eso vamos a hacer aquí, extremo por extremo, medio por medio. Entonces esto es la renta, y si lo puedo hacer más bajita, porque va el extremo por extremo, va el 1 más i que tenemos en el denominador. eh, Vamos con estos dos, ¿verdad? Voy a escribir primero este porque es más ordenado, este por todo esto, ¿verdad? 1 más i por 1 más i elevado a la n más 1 menos 1 más i. Y todo esto es sobre, ahora vamos a multiplicar los otros dos, ¿verdad? Estos dos. Entonces nos queda nos queda i por 1 más i elevado a la n más 2. Aquí podríamos ya hacer una simplificación, fíjense. Em, Podríamos hacer una simplificación porque tenemos esta expresión dividiéndose con esta. Estos dos los podemos dividir. Entonces dividimos 1 más i entre 1 más i elevado a la n más 2. Entonces, si eso lo hacemos, lo vamos a hacer por separado. Entonces, 1 más i dividido entre 1 más i elevado a la n más 2. Entonces, lo que tenemos es una simplificación, ¿verdad? Porque aquí esto es 1 más i y este 1 más i a la n más 2 lo podemos escribir como n más 2, perdón, como 1 más i, n más 2 lo descomponemos como n más 1 por 1 más i. Y al hacer esa simplificación, nosotros ya podemos cancelar este 1 más i con este 1 más i. Y así lo que nos va a quedar solamente es 1 sobre 1 más i a la n más 1. Por lo tanto, podemos reescribir esto como, aquí voy a dejar sombreadito lo que estamos operando con estos dos. El 1 más i del numerador, si observan, desapareció. Entonces vamos a escribir lo que nos quedó. Lo que nos quedó solo es el 1 más i a la n más 1 menos 1 más i. Y en el denominador lo que nos ha quedado es solamente la i por 1 más i, pero ahora elevado a la n más 1. Y aquí ya casi lo tenemos. Porque aquí vamos a recordar otra propiedad de los números reales que dice que si tenemos a menos b o a más o menos b entre c, nosotros podemos distribuir esto. Podemos decir a menos b, a sobre c y b sobre c.
podemos distribuir ese denominador. Entonces vamos a hacer eso. Nos va a quedar la renta, factor de 1 más i elevado a la n más 1. Lo vamos a dividir entre ese 1i por 1 más i elevado a la n más 1. Menos 1 más i sobre i por 1 más i elevado a la n más 1. Y esta última expresión nos la vamos a traer para acá porque ya no nos alcanza el espacio. Y aquí vemos que esto ya se va volviendo más sencillo porque 1 más i elevado a la n más 1 entre 1 más i elevado a la n más 1, esto se simplifica. Y nos queda la renta. Se simplifica, pero recordemos que esa simplificación resultado es 1, ¿verdad? No es que desaparece. 1 más i a la n más 1 entre su homólogo, eso es 1. Entonces nos queda 1 sobre i menos. Y aquí también vamos a aplicar la propiedad de los números reales, ¿verdad? Que lo mismo que hicimos en el anterior. Que si tenemos 1 más i sobre i por 1 más i elevado a la n más 1, nosotros este lo podemos separar y ponerle n por 1 más i, ¿verdad? El exponente 1. De esa forma también vamos a poder dividir 1 más i entre 1 más i. Entonces nos va a quedar esto solamente 1 sobre i por 1 más i elevado a la n. Entonces toda esta expresión se resume a 1 sobre i por 1 más i elevado a la n. Y ya andamos más cerca del resultado. Aquí estamos bastante más cerca, ¿verdad? Aquí podemos ver que estas dos expresiones tienen i, los dos tienen i. Entonces nosotros podemos escribir esto como renta y vamos quizás antes de modificar esa i, vamos a mover este 1 más i elevado a la n. Esto sí es un truquito que es por la forma en la que queremos la fórmula final, porque esto que tenemos aquí, todas estas expresiones que hemos encontrado son fórmulas válidas ya para encontrar el valor actual de la anualidad. Pero como la quiero llevar a la forma que se presenta en el libro, entonces vamos a recordar que si tengo 1 sobre 1 más i elevado a la n, es como que tenga 1 más i elevado a la menos n. Entonces vamos a dejar esto así como está de momento y solamente esta expresión, 1 más i, esto que tenemos aquí, 1 más i elevado a la n, lo vamos a escribir como 1 más i elevado a la menos n. Nos va a quedar 1 más i, pero ya en la parte superior, en el numerador de la fracción, un exponente negativo sobre i. O entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una resta de fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar la renta, factor de 1 menos 1 más i elevado a la menos n sobre i. Y esta, señoras y señores, es la fórmula que nos vamos a regresar para acá. Por eso que hemos hecho es la simplificación de esta expresión que tenemos acá. Y esta, como les decía, ¿qué era todo esto? Todo esto era x. Entonces x es igual a esta expresión. Pero esta x que representaba el valor actual. Entonces le vamos a cambiar de una vez la variable
Y esto que tenemos aquí es la fórmula para encontrar el valor actual de las anualidades. Es decir, tenemos n pagos iguales en intervalos de tiempo iguales y nosotros aquí ya podemos sacar el valor actual de todos esos con esta fórmula. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, la R es la renta, que es el pago periódico, el I es la tasa de interés, desde luego, el N es el número de periodos de capitalización que han transcurrido, porque recordemos que estamos en interés compuesto, no podemos decir N es tiempo. N es la variable asociada con el tiempo, pero lo que representa es el número de periodos de capitalización, que también se puede interpretar como el número de pagos, ¿verdad? Porque la tasa en anualidad debe estar lista, debe coincidir el tipo con el de interés con el periodo de capitalización. Y la A es el valor actual.